La vecindad del Chavo del Ocho nunca fue un lugar de paz, pero aquella madrugada el silencio era distinto. No era una paz tranquila, sino más bien el silencio aterrador de un alma que se ha roto para siempre. A las 3 de la mañana, una figura pequeña y magullada emergió de las sombras del barril. El Chavo no lloraba, ya no le quedaban lágrimas, solo un zumbido sordo en los oídos y el sabor metálico de la sangre en la boca. Don Ramón, consumido por una frustración que ya no distinguía entre el hambre y el odio, le había propinado esa tarde una paliza que trascendió el habitual coscorrón. No hubo un fue sin querer queriendo. Hubo moretones en la piel y un brillo de demencia en los ojos del hombre flaco que, por primera vez, no se contuvo ante los desastres que ocasionaba el Chavo. Con los hombros caídos y arrastrando los pies en unos zapatos que le quedaban 3 tallas grandes, el Chavo cruzó el patio principal. Esse aqui eles pegaram bastante daquele episódio do Chaves que ele sai da vila, que é o episódio que mais marca o pessoal. Que o Chaves ele é acusado de roubar, né? Nossa, esse episódio é. Nossa, é brutal, velho. Miró por última vez la puerta del departamento 14, luego la del 72, y finalmente el rincón oscuro donde solía jugar con tierra y latas vacías. Nadie se asomó por la ventana. Nadie sintió el frío que emanaba de su cuerpo menudo mientras atravesaba el zaguán hacia la calle oscura y fría. Al salir el sol, la vecindad recuperó su ritmo mecánico, pero con una frecuencia alterada. Doña Clotilde salió a barrer su entrada, mirando de reojo el barril vacío. Le pareció extraño no recibir el insulto matutino de la bruja del 71, pero se limitó a santiguarse y seguir con lo suyo. Doña Florinda preparó el café esperando el habitual ruido de los juegos molestos de la chusma, pero solo escuchó el viento silbar entre las láminas de asbesto. Kiko salió con su enorme pelota cuadrada imaginaria, dispuesto a presumir, pero se quedó parado en medio del patio, girando sobre su eje. El blanco de sus A bola quadrada é um horror. juegos, el receptor de sus Um horror não euclidiano. humillaciones, no estaba. Mami. El Chavo no sale de su barril, gritó Kiko, con un tono más de molestia que de preocupación. Déjalo, tesoro. Seguramente se fue a buscar comida o a molestar a otra parte. Mejor para nosotros, así no te juntas con esa chusma, respondió doña Florinda desde la cocina, sin siquiera asomarse. La Chilindrina también lo buscó, pero con una sonrisa maliciosa. Tenía un truco nuevo con el cual el Chavo y Kiko caerían redondos. Al ver el barril desierto, sintió un leve pinchazo de duda, pero lo descartó rápidamente. Ya volverá cuando tenga hambre, pensó. Don Ramón, por su parte, evitó el patio toda la mañana. Tenía los nudillos hinchados y una culpa sorda que intentaba ahogar con el humo de un cigarrillo barato. No preguntó por él. Nadie lo hizo. La desaparición del huérfano fue tratada como un trámite burocrático del destino, algo que debía suceder para que el orden de la vecindad no se viera interrumpido por su presencia andrajosa. No llamaron a la policía, no preguntaron en la delegación, ni siquiera pegaron un cartel en la tienda de la esquina. El Chavo simplemente dejó de existir en el presente de la vecindad. Sin embargo, el vacío que dejó no permaneció tal por mucho tiempo. Al Pô, pior que dá pra fazer muita creepypasta desse episódio. segundo día, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, cargado con un olor a humedad antigua y piedra fría. Cuando los vecinos despertaron y abrieron sus puertas, el grito de Kiko rasgó la mañana. En el centro exacto del patio principal, donde antes solía estar el espacio Caraca, que bizarro. libre para correr, se erguía una estructura colosal que desafiaba la lógica. Era una estatua gigante del Chavo. No era una representación heroica ni idealizada. Era una efigie de piedra grisácea, casi blanquecina, que capturaba al niño en una posición de espera eterna. De cuclillas sobre un cajón de madera, con las manos sosteniendo su mentón y una sonrisa leve, pero profundamente inquietante, tallada en su rostro pétreo. Sus ojos, aunque hechos de mineral inerte, parecían seguir a cualquiera que se moviera por el patio.
Tenía las pecas marcadas como pequeñas incisiones de punzón y el gorro de cuadros reproducido con una fidelidad que erizaba la piel. Vámonos, tesoro, no te juntes con esta cosa, exclamó doña Florinda, retrocediendo con horror. Pero mami, ¿quién puso este muñecote aquí? Preguntó Kiko, escondiéndose Kiko tendo um momento de revelação, tras de clareza. las faldas de su madre. Doña Clotilde salió de su casa, murmurando oraciones en latín. Se acercó a la base de la estatua, que parecía haber brotado del mismo cemento del suelo. No había marcas de arrastre, ni huellas de maquinaria, ni rastro de cemento fresco. Dona Clotilde fez roll de ocultismo aqui, ó. Estaba allí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, como si la tierra la hubiera expulsado desde sus profundidades. Don Ramón salió de su casa con la cara demacrada. Al ver la efigie, sus rodillas flaquearon. La estatua era el vivo retrato del niño sobre el que descargó toda su furia apenas 48 horas atrás. El parecido era tan brutal que podía jurar que la textura de la camiseta de rayas era real. Seguro fue el señor Barriga, sentenció don Ramón con una voz que intentaba sonar firme pero que temblaba en las notas altas. Se habrá cansado de que el chavo Pô, tem umas caretas que não dá pra aguentar não, velho. no pagara renta y puso esto para, no sé, para burlarse o para que lo extrañemos. Sí, eso debe ser. Un monumento al chamaco ese. Los vecinos asintieron, aferrándose a esa explicación como a un clavo ardiendo. Era más fácil creer en una excentricidad del dueño de la vecindad que aceptar el aura sobrenatural que emanaba de la piedra. Se convencieron de que el señor Barriga, en un arrebato de extraña nostalgia o humor negro, había pagado a una cuadrilla de trabajadores para instalar el monumento durante la noche. Esa tarde, el chirrido de las llantas de un auto anunció la llegada del dueño. El señor Barriga entró al zaguán, con su maletín de cuero en mano, preparado para el impacto habitual del chavo que siempre lo recibía con un golpe accidental. Caminó con cautela, protegiéndose el abdomen, pero el golpe nunca llegó. En su lugar, el silencio lo recibió como una bofetada. Al levantar la vista, el hombre se quedó paralizado. El maletín cayó al suelo con un golpe seco. ¿Qué es esto?, balbuceó, señalando la mole de piedra que lo superaba en altura. Ya lo sabemos, señor Barriga, dijo doña Florinda saliendo de su departamento. Es un detalle muy peculiar de su parte. Pero estorba para que Kiko juegue. De mi parte. El hombre palideció aún más. Yo no he puesto esto. Ni siquiera sabía que el chavo se había ido. Vengo únicamente a cobrarle los 14 meses de renta a don Ramón. Un escalofrío colectivo recorrió la vecindad. Si no había sido el dueño, quien tenía los recursos y el tiempo para colocar una estatua de 3 metros de altura en medio de un patio cerrado sin que nadie escuchara nada. La duda se sembró en sus pechos, pero como suelen hacer los seres humanos ante lo inexplicable, decidieron ignorarlo. La mente prefiere la rutina al misterio. Con el paso de los días, la estatua se convirtió en parte del mobiliario. Los niños volvieron a jugar a su alrededor, aunque con una precaución instintiva. Nunca le daban la espalda por mucho tiempo. Doña Clotilde incluso comenzó a dejar flores marchitas en la base, convencida de que era una señal del más allá. Pero el cambio más oscuro se dio en el departamento 72. Don Ramón, privado de su válvula de escape habitual, el chavo, comenzó a transformarse. La frustración por la falta de trabajo, el hambre constante y la culpa, que lo corroía al ver la estatua cada vez que abría la puerta, lo volvieron un ser errático y violento. La chilindrina fue la primera en sentirlo. Un quítate de aquí se convirtió en un empujón. Un regaño por las calificaciones se transformó en un cinturonazo que dejó marcas en sus piernas. Cuando Kiko se asomó para burlarse de ella, don Ramón no se limitó a un pellizco. Lo tomó del cuello de la marinera y lo lanzó contra la pared del pasillo. Ya cállense. Todos. Gritaba el hombre, con los ojos encendidos de furia. Parece que el chamaco ese me dejó su maldición. Esa noche, cuando la luna se filtró por las rendijas de la vecindad, el sonido comenzó. Un eco que no provenía del aire. Pior que também tem isso, né? Tem vários momentos no Chaves que ele
por ser realista, né, eles usam algumas técnicas e deixa tudo meio uncanny, né? Meio uma parada assim. Sino de la misma piedra. Era el llanto. El llanto inconfundible del chavo. Un sonido entrecortado, agudo, lleno de una tristeza abismal. Don Ramón se despertó de golpe, sudando frío. Se sentó en su cama, escuchando cómo el sonido vibraba a través de las paredes, subiendo por el suelo, metiéndose en sus oídos como agujas de hielo. El hombre se cubrió los oídos con la almohada, pero el llanto era interno. Era el sonido de un niño que tiene hambre. Uncanny só porque é pobre? Lógico que não, pô. É porque é esquisito pra Dedé o ambiente do Chaves, tudo que eles fazem não é CGI, eles sempre pegam uma coisa que existe, né? Então tem uns momentos lá que eu não vou lembrar agora, mas tem vários momentos que tipo, fica meio estranho algumas coisas, sabe? Não, principalmente também o fato de serem crianças interpretadas por adultos, né? Também isso acho que gera alguma coisa. Que tiene frío y que, sobre todo, tiene miedo. Y lo peor de todo, el llanto parecía venir directamente del centro del patio. Directamente de la garganta de piedra de la estatua. El sonido no se detuvo esa noche, ni la siguiente. Se convirtió en una especie de tortura constante que solo don Ramón parecía percibir. Kiko, aterrado, se negaba a salir al patio, jurando que los ojos de piedra de la estatua se movían ligeramente para seguir sus pasos. Mami, la estatua me miró feo. Sollozaba el niño, escondido en el ropero. No digas tonterías, tesoro. Es solo el viento que silba entre las grietas No digas tonterías. de esa cosa horrorosa, respondía doña Florinda, aunque ella misma evitaba cruzar la mirada con el rostro de piedra. Para don Ramón, el tormento ya era personal. El llanto no era un silbido del viento, era una acusación. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que sus nudillos impactaron contra la sien del huérfano. Veía la mirada de incomprensión del niño, esa chispa de vida que se apagaba antes de que el pequeño saliera huyendo hacia la oscuridad de la calle. El hambre que don Ramón sentía ahora no era física, era un vacío negro en el estómago que pedía perdón, o quizás, sangre. A falta de su víctima habitual, el hombre flaco se volvió una sombra de lo que fue. Caraca, slasher do seu Madruga. Sus hombros se encorvaron más, su piel adquirió un tono grisáceo similar al de la estatua y su carácter se tornó volcánico. Ya no golpeaba a la chilindrina por disciplina, sino por necesidad. Un placer sádico y desesperado lo poseía cuando escuchaba a su hija llorar. Era la única forma de acallar, por unos instantes, el lamento que emanaba del patio. Cállate ya, chilindrina. Si sigues llorando te voy a dar una razón de verdad. Ô, louco, martelo, man. Nossa, calma lá. Calma lá, man. É, exatamente. Olha a nova lei, né? Calma lá. Rugía, mientras la niña se encogía en un rincón del departamento 72, con los brazos marcados por la furia de su propio padre. La vecindad se sumió en una espiral de toxicidad. Doña Clotilde, en su delirio, comenzó a hablarle a la estatua. Le llevaba platos de comida que dejaba en la base, Cara fazendo oferenda pro Chaves, brutal demais, velho. pan, fruta, restos de cena, los cuales amanecían siempre intactos, pero cubiertos por una fina capa de escarcha, incluso en las noches más calurosas de la ciudad. El olor a putrefacción de la comida abandonada se mezclaba con el aroma a incienso que la bruja quemaba para limpiar el lugar. Una noche de tormenta, la tensión alcanzó su punto de ruptura. Los truenos retumbaban sobre las láminas del techo, y el llanto de la estatua se volvió un alarido. Ya no era un simple sollozo entrecortado, era un grito de agonía que hacía vibrar los vidrios de las ventanas. Don Ramón estaba sentado en su sillón viejo, con una botella de alcohol barato en la mano. El ruido lo estaba volviendo loco. Sentía que las paredes del departamento se cerraban sobre él. Cada gota de lluvia que golpeaba el techo le recordaba al sonido de los pasos del chavo. Ya basta. Maldito mocoso, déjame en paz.
Gritó al aire, lanzando la botella contra la pared. Se puso de pie, tambaleándose. Su mirada estaba completamente perdida y su respiración era errática. No podía más. Tenía que enfrentar a esa cosa. Tenía que demostrarse a sí mismo que solo era piedra, que el chavo estaba lejos de allí, y que ese monumento no era más que una broma pesada del destino. Salió al patio bajo la lluvia torrencial. El agua le empapaba la playera negra y el pantalón desgastado. El patio estaba sumido en una penumbra azulada, solo interrumpida por los relámpagos que iluminaban intermitentemente la mole de piedra. La estatua del chavo se alzaba imponente, bañada por la lluvia, que resbalaba por sus mejillas de granito simulando lágrimas reales. ¿Qué quieres de mí?, le gritó don Ramón a la figura inerte. Ya te fuiste. Ya me dejaste solo con mi miseria. ¿Por qué sigues aquí? Se acercó a la base, tambaleándose. La estatua parecía haber crecido. Ahora se veía más masiva, más pesada, como si estuviera absorbiendo la humedad del ambiente para ganar densidad. Don Ramón golpeó la piedra con sus puños cerrados, los mismos puños que habían castigado al niño. Habla, maldita sea. Dime que no eres real. En ese momento, un relámpago iluminó el patio con una intensidad cegadora. Por un breve segundo, don Ramón juró que la sonrisa de la estatua se ensanchó. Los ojos, que antes eran simples hendiduras en la piedra, parecieron adquirir un brillo vítreo, una mirada de profunda y Essa estátua, será que foi feita de IA? antigua satisfacción. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Era el silencio de una tumba que acaba de ser abierta. Don Ramón retrocedió, asustado. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si la tierra misma estuviera rechazando su presencia. Intentó dar la vuelta para regresar a la seguridad de su hogar, pero sus zapatos se hundieron en el lodo del patio, que ahora parecía tener la consistencia de la arena movediza. Miró hacia arriba. La estatua, que siempre había estado perfectamente equilibrada sobre su cajón de piedra, comenzó a inclinarse. Fue un movimiento lento, casi imperceptible al principio, como el de un árbol viejo cediendo ante el hacha. No, no puede ser, susurró el hombre, paralizado por el terror. La enorme masa de piedra se cernía sobre él. Don Ramón intentó gritar, pero su voz se extinguió en su garganta seca. El peso de toneladas de granito comenzó su descenso final. El último pensamiento que cruzó la mente de don Ramón antes de que la oscuridad lo reclamara fue el recuerdo del chavo, no el niño golpeado, sino un chavo gigante, de piedra, que finalmente le devolvía todos y cada uno de los golpes recibidos, concentrados en un solo impacto definitivo. El estruendo fue colosal. Un sonido de piedra chocando contra carne y hueso que fue ahogado por un trueno que sacudió los cimientos de toda la vecindad. Al amanecer, doña Florinda abrió su puerta y soltó un grito que heló la sangre de los vecinos. En el centro del patio, la colosal estatua del chavo había desaparecido sin dejar rastro. Ni un fragmento de piedra, ni una huella de arrastre. Solo quedaba el cuerpo de don Ramón, aplastado Mano. Ai, ai, muito bom, muito bom. contra el cemento con una violencia inhumana, como si una montaña le hubiera caído encima. Sus huesos estaban pulverizados y su rostro reflejaba un terror absoluto. Los vecinos, horrorizados, se amontonaron alrededor de aquella figura inmóvil. No hubo explicaciones. La chilindrina, mirando el espacio vacío donde antes estaba la estatua, susurró con un hilo de voz. El chavo ya no tiene hambre, el chavo ya se lo comió. Nadie volvió a ver al chavo, ni la estatua regresó jamás. La vecindad quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido en las madrugadas por un crujido seco que brotaba del suelo. Un sonido de piedra frotando contra piedra, como si el patio mismo estuviera terminando de digerir lo que quedaba de su presa. Brutal. Esse aqui foi brutal. Mi trabajo es fácil porque uso Cara, pior que tem vários.
vários episódios, né, com isso, velho. Caramba, de Creepypasta do Chaves. Caramba, que nicho engraçado. Eu curti Ramón demais. estaba cenando en su casa, mientras la Chilindrina dormía tranquilamente en su cuarto. Don Ramón disfrutaba del silencio de la noche, disfrutaba que todos estuvieran durmiendo ya que eso le transmitía paz. Doña Florinda no lo cacheteaba, el señor Barriga no cobraba la renta y doña Clotilde no molestaba con sus piropos, eran solo don Ramón y su cafecito con leche y pan. En medio del silencio empezó a escuchar una música instrumental que provenía del segundo patio, se sorprendió al escuchar aquello, intrigado decidió ponerse de pie y acercarse a la ventana para observar, todo era muy oscuro pero alcanzó a ver que el chavo, se asomaba aterrado mientras miraba al otro patio. Don Ramón frunció el ceño y tomó la manija de la puerta para abrirla, pero antes de hacerlo, salió la Chilindrina de su cuarto. Don Ramón se asustó y le dijo, pensé que ya estabas dormida hija, me sacaste un gran susto. Don Ramón se dio cuenta de que la música dejó de escucharse, pero aún así decidió salir al patio no sin antes decirle a la Chilindrina que volviera a la cama ya que era tarde. Don Ramón salió y se acercó al barril y llamó al chavo para que saliera, el chavo salió aún con gesto aterrado y don Ramón le preguntó, oye chavo ¿qué fue lo que viste en el otro patio? El chavo se quedó callado por unos segundos y luego le contestó, no alcancé a ver mucho, estaba muy oscuro, pero sí puedo asegurarle que escuché música, como si alguien estuviera ahí. Don Ramón volteó a mirar al otro patio, y vio que estaba demasiado oscuro como para distinguir si había alguien o no, luego don Ramón enojado dijo, debe ser un borracho que se metió a la vecindad, permíteme chavo, voy a ir a revisar espérame aquí, si me pasa algo yo te echo un grito. Don Ramón fue al otro patio en busca del responsable de la música. El chavo esperó dentro del barril, ya que el ambiente y la vibra comenzaba a ser aterradora, no estaban seguros de dónde provenía la música, pasaba el tiempo y don Ramón no regresaba, el chavo comenzó a preocuparse y salió del barril para asomarse, no lograba ver nada y optó por salir del barril e ir rápidamente hasta la casa de don Ramón ya que la puerta estaba medio abierta, entró y vio a la Chilindrina en la cocina preparándose un sándwich, el chavo se le quedó viendo sin parpadear, luego la Chilindrina le dijo, llegaste justo a tiempo chavo, te voy a dar la mitad del sándwich que me estoy preparando. El chavo se mostraba desconcertado y le respondió, tu papá no regresa del segundo patio, creemos que hay alguien más allá. La Chilindrina le preguntó que qué hacía don Ramón allí a altas horas de la noche. Hubo un momento de silencio y de repente se volvió a escuchar la misma música de antes, el chavo le hizo una seña a la Chilindrina para que escuchara con atención a qué se refería. La Chilindrina logró escuchar que efectivamente, alguien ponía música en el otro patio. El chavo cerró la puerta y se acercó, le dijo a la Chilindrina que sospechaba que estaban en peligro, la Chilindrina no comprendía del todo qué estaba pasando, y la música dejó de sonar, en eso alguien tocó la puerta. El chavo se alejó ya Essa cena ficou engraçado com essa música. que tenía miedo, la Chilindrina se acercó a la puerta y el chavo le dijo a la distancia, yo que tú no la abría, puede ser alguien con malas intenciones. Seguían tocando la puerta aún con más insistencia, la Chilindrina la abrió y era don Ramón, el cual entró enojado, y les dijo que por qué habían cerrado la puerta a lo que la Chilindrina le contestó que el chavo estaba paranoico y que intentaba asustarla. Don Ramón se acercó al chavo y le dijo, te he dicho un montón de veces que no te metas a nuestra casa sin nuestro permiso, a ver dinos qué se te ofrece. El chavo miró confundido a don Ramón y le preguntó, ¿puedo saber por qué tardó tanto Rondamón? ¿Acaso había alguien más en el otro patio? ¿De qué estás hablando chavo? Solo salí a sacar la basura ya que olía muy feo aquí adentro, ahora hazme el favor de largarte de aquí antes de que te dé un coscorrón. El chavo comenzó a sospechar que tal vez todo aquello fue una pesadilla, salió de la casa y se metió nuevamente al barril, después de unos segundos, don Ramón volvió y lo llamó, el chavo salió y don Ramón le dijo, no había nadie, tal vez fueron otras personas ajenas a la vecindad que pusieron su música y nosotros pensamos que había sido aquí. No hay de qué preocuparnos, duerme chavo, buenas noches. Hubo un silencio en el patio y escuché